EOQ con descuentos. Entonces, ¿se acuerdan de que uno de los supuestos del EOQ es que pues los costos no dependen de las cantidades adquiridas? Pues como bien les decía, esto no es muy realista en el sentido de que, pues, dependiendo del proveedor, uno puede negociar con el proveedor el precio. ¿Sí? Entonces, el modelo EOQ con descuentos viene a subsanar un poquito esa falta del modelo EOQ normal, teniendo en cuenta, pues, sí, la posibilidad de reducir el precio de compra de acuerdo a algunos supuestos también adicionales. Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos cositas, ¿vale? Tenemos varias formas de hacer los descuentos. Entonces, tenemos una primera forma, que es la más común, y es que sea los descuentos por franjas. ¿Ok? Descuentos por franjas de descuento. ¿Cómo así? Pues que yo tengo, ¿cierto? Que por ejemplo, en una primera franja, si compro desde una unidad hasta 50 unidades, pues tengo un precio 1. Si compro 51 unidades hasta 100 unidades, tengo un precio 2. Y si ya, por ejemplo, paso de 100 unidades, pues voy a tener un descuento adicional. Y eso me da un precio 3. Este es el esquema de descuentos más común que encontramos en la realidad. Pero hay otros que son eh, un poquito menos frecuentes, pero también existen y que son más difíciles de abordar desde el modelo EOQ. ¿Ok? Entonces comencemos por el D, en el que el precio es una función del tamaño del lote. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un precio base y a esto le voy a restar un descuento, ¿cierto? Vamos a llamarlo R para diferenciarlo de la D pequeñita. Entonces, ese R es la tasa de descuento y voy a multiplicarla por el tamaño del lote, ¿cierto? Menos un umbral. ¿Cómo así? Pues que si, por ejemplo, yo compro hasta 100 unidades, pues no voy a tener ese descuento. Pero si me paso de ahí, entonces voy a tener un descuento por unidad de R, ¿cierto? De R pesos. Esto complica todo. ¿Por qué? Porque acuérdense que, en primer lugar, en el C total, tenemos que el C total es P por D. Entonces ya aquí tenemos que P es esta vaina de acá. Más K por D sobre Q. Bueno, aquí no hay mucho lío, pero tenemos H por Q sobre 2 y el H podría ser calculado con base en el precio. Y este precio es que nuevamente esta cosa de aquí. Entonces, al tener P como una función de Q, al tener P acá como una función de Q, por ejemplo, ¿qué pasa aquí con este H? Pues que al ser P una función del tamaño del lote, miren que aquí hay otra Q. Entonces aquí tendríamos una función que depende de Q por otra función que depende de Q, nos va a dar una función cuadrática. Y bueno, se complica todo el tema de derivar esa función y demás. Entonces, este tipo de cosas que son, primero, menos frecuentes y segundo, más difíciles de tratar, pues no las vamos a ver aquí ahora. En el libro sí
abordan un poquito de eso. Yo les recomiendo que lean. ¿Ok? Pero nos vamos a enfocar en este tipo de descuento, el descuento por franjas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a numerar esos intervalos de descuento. Vamos a ponerles etiquetas. Entonces, el primer intervalo, el que va de 1 a 50, pues va a ser el intervalo número 1. El que va de 51 a 100 va a ser el intervalo número 2 y así sucesivamente. Hasta llegar al enésimo intervalo. Entonces tenemos este ejemplo aquí, por ejemplo. ¿Cuál es el mejor tamaño de lote si ahora tenemos este esquema de precios? Entonces tenemos la demanda de 5.000, tenemos nuevamente el costo de 20 por orden y el costo de inventario es 50% del precio. Y ahora tenemos estos rangos. Tenemos el primer intervalo que va de 1 a 499 y pues no tengo descuento. En el caso del segundo intervalo, voy de 500 unidades a 699 y ya tengo un 12% de descuento. El precio final es 0.88. Y en el tercer caso, tengo que comprar más de 700 o más, y ya el descuento es del 34%, 32%. 32% de descuento, 12% de descuento, 0% de descuento. ¿Todo bien? Entonces, ¿cuál es el paso a paso? Aquí, por ejemplo, calculamos los costos de mantenimiento del inventario, que recuerden es el 50%. ¿Dónde se fue esto? Okay. 50%. 50% del precio. ¿Okay? Entonces, la mitad de 1 es 0.5, la mitad de 0.88 es 0.44 y así sucesivamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Esto es lo que deben anotar en el cuaderno en este caso. Primero, vamos a calcular con la fórmula del EOQ los tamaños de lote para cada intervalo. Entonces yo, por ejemplo, para el EOQ del primer intervalo, pues utilizo los datos de la primera, sí, del primer intervalo de precio. Entonces, 2 por K por D sobre el costo de almacenamiento 1. EOQ del segundo. EOQ del segundo. 2 por K por D sobre costo de almacenamiento del segundo. Y así sucesivamente. Segundo paso. Después de calcular esos EOQ, yo miro si esos tamaños de lotes son posibles. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo intervalos. Entonces, por ejemplo, en mi intervalo 1, yo voy de 0 a 500. ¿Cierto? ¿Qué pasa si el EOQ me dio 600 para ese intervalo 1? Me dio por acá. Pues que él no está dentro del intervalo, entonces yo no lo puedo utilizar. Si yo no lo puedo utilizar, vamos a decir que él es infactible y me toca escoger el valor más próximo a él. Por ejemplo, el último límite del intervalo, que esté más próximo. Entonces, si yo calculo y no me dio dentro del intervalo, no lo puedo utilizar para el paso siguiente. Si está dentro del intervalo, entonces no hay problema. Me quedo con él. ¿Ok? Ese sería el paso número 2. ¿Ok? En el paso número 3, nosotros ya calculamos los costos totales. Con los que son factibles,
Y en el caso de los que no son factibles, entonces utilizamos el extremo más próximo del intervalo. ¿Ok? Ese sería el paso número 3. Y en el paso número 4, pues vamos a simplemente a decidir el que tenga el menor costo, pues ese es el Q óptimo. ¿Ok? Veámoslo con el ejemplo, que va a quedar mucho más claro. Entonces nosotros aquí, ¿cierto? Hicimos el cálculo, PIN, obtuvimos estos datos. Fíjense que en el primer caso, este señor me dio 632, pero el rango va desde 1 hasta 499. Por lo tanto, este señor no lo puedo utilizar. ¿Sí lo ven? Porque no está dentro del rango. Por otro lado, en este caso, 674 sí está dentro del rango. Entonces, este señorito sí es factible. Y en este caso, 766 también está dentro del rango, por lo tanto, también es factible. ¿Qué pasa con este que no es factible? Pues me voy al intervalo y miro cuál de los valores dentro del intervalo es el más cerquita a 632. Y el más cerquita, pues es el 499. Entonces, en vez de utilizar ese 632, voy a utilizar 499. ¿Ok? Gráficamente, esto es lo que está pasando. En el caso de del primer intervalo, tendría este punto óptimo, pero está por fuera del intervalo. El intervalo me llega hasta aquí. Entonces, ¿qué voy a escoger? Voy a escoger este valorcito. En el segundo caso, sí estoy dentro del intervalo, o sea que todo bien. Y en el tercer caso también estoy dentro del intervalo, o sea que todo bien. Entonces, calculo los costos totales. Recuerden que la función de costo total sería el precio del intervalo por la demanda más K por D sobre el Q sub I del intervalo más H sub I, o sea, desde el H del intervalo, porque se puede variar de acuerdo al intervalo, por el Q sub I entre eso. Entonces yo sustituyo ahí los datos y obtengo esos costos totales. Y miren que el menor costo total me dio el tamaño del lote de 766.96. O sea que este es el óptimo. Esa es la cantidad que yo debo pedir. Vamos con el EPQ ahora. Entonces en el EPQ también surge a raíz de relajar uno de los supuestos del EOQ. En este caso en concreto, lo de el tema de que yo recibo todo el lote de un solo golpe. ¿Qué pasa si esto no fuese así? Lo que vamos a tener es que yo podría asumir que yo recibo el lote, pero no de un solo golpe, sino a una tasa llamada P, a esta tasa P. Entonces, el segundo supuesto del EOQ original lo vamos a versionar y cambia ahora. Ahora las órdenes no se entregan por completo, sino de forma paulatina en una tasa P durante un tiempo L, que en el libro ustedes lo van a encontrar no como L, sino como T1, este pedacito de aquí. ¿Okay? Ese tiempo durante el cual yo estoy construyendo mi inventario, porque estoy produciendo, por decirlo así, estoy acumulando unidades en el inventario, lo vamos a llamar tiempo de producción, ¿sí? En el libro no me gusta el término que usan el término que tiempo de subida. A mí me gusta más el término, pues, el tiempo de producción o el de tiempo de acumulación del inventario, porque aquí el inventario va aumentando, ¿sí? Él empieza a crecer hasta que alcanza un máximo, este máximo H,
o en otros libros lo vamos a encontrar como Imax. Y ese Imax, ¿qué es? Ese inventario máximo, ojo a esto, es las unidades que se acumularon, es decir, lo que yo produje menos lo que se fue agotando, multiplicado por el tiempo durante el que se produjo. ¿Ok? Este Imax sería eso de ahí. Este tiempo durante el cual se produce, ese L, depende del tamaño del lote. Ayúdenme ahí con la gente, por favor. Entonces, ese lead time depende del tamaño del lote, ¿sí? ¿Y a qué equivale? Pues vamos a ponerles un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo que producir, esta tasa de producción ya viene dada por las capacidades del sistema. Entonces, supongamos que no, la organización puede producir a un máximo de 50 unidades diarias. Si yo tengo que producir 500, entonces, ¿cuántas? O sea, ese es mi tamaño de lote, tengo que producir eso. Entonces, ¿cuántos días me demoro produciendo? A 50 unidades por día. O sea, mi P es 50 unidades por día. ¿Cuánto debe ser L entonces? ¿Mm? ¿Cuánto es L, muchachos? Está obvia la respuesta. Pues yo divido, ¿no? Esto entre esto me da 10 días. O sea, yo me demoro para producir esas 500 unidades a esta tasa 10 días. Entonces, este L es, ojo al dato, es Q sobre P pequeñito. Con lo cual, ese inventario máximo yo lo puedo reescribir también como P menos D sobre P por Q. O lo que es lo mismo, equivalente a 1 menos D sobre P 1 menos D sobre P por Q. Ese es el inventario máximo. ¿Ok? Entonces, esta formulita, guárdenla por ahí también para la posteridad, porque les puede salir. De hecho, yo creo que después de esto vamos a tener una actividad, nuestra primera actividad del tercer corte, donde vamos a evaluar todo esto que se dijo hoy y en las clases pasadas. Bien. Eh, por definición, ese supuesto de que estoy recibiendo o creando ese inventario a una tasa P, pues para que exista ese P tiene que ser mayor que D. Estrictamente mayor. Ahí la pregunta es, ¿por qué no puede ser menor ni igual? Se las dejo de tarea. ¿Ok? Sería la tarea 3. Porque eso no es posible. ¿Vale? Los demás supuestos continúan iguales, no se permiten los atrasos, no dependen los costos de las cantidades adquiridas, etcétera. Eso sigue igual. Entonces tenemos ahora un comportamiento como el que se describe en la gráfica que están viendo en este momento. Ahora el inventario máximo no, no es Q, ojo, ya no es Q. El inventario máximo ahora es 1 menos D sobre P por Q. ¿Vale? Tenemos la misma cosa, el punto de reorden y demás. Y el tiempo durante el cual vamos a producir es L y el tiempo durante el que se agota el inventario, pues es ese T2 que aparece ahí en la figurita que ustedes ven acá. Entonces aquí tenemos T2 es el tiempo de agotamiento y T1 es el tiempo de acumulación del inventario. Los costos
pues se calculan casi todos de la misma forma. El costo de adquisición o compra, pues es el precio unitario o el costo unitario por la demanda. El número de pedidos se sigue calculando de la misma forma. Lo que cambia es el inventario total. Recuerden que, pues, la generalidad es que este costo de manejo del inventario es un H, que es el costo unitario por el inventario total. Aquí claramente ese inventario total es igual a esto de aquí. Pero ¿de dónde sale eso? Pues de la gráfica. Ahora lo que tenemos es que el área bajo la curva es todo esto. Y esto también sucede n veces. Pero como ven, pues ya el área bajo la curva se complicó un poquito. Ya no es como era antes. Ahora es diferente. ¿Vale? De hecho, tenemos dos momentos diferenciados. Uno en el cual estamos acumulando unidades. En ese, vamos acá a la gráfica para que se vea mejor. Entonces, en el que estoy acumulando unidades, tengo por un lado esta parte que es una recta que está creciendo, tiene intercepto 0 porque yo podría asumir que no hay ningún inventario de seguridad. Entonces tiene intercepto 0 y tiene una pendiente de P menos D unidades, P menos D. O sea, en este caso, desde 0 hasta L o desde 0 hasta T1, dependiendo de cómo se vea, el inventario es esto por el tiempo. ¿Ok? Así. Pero ya a partir de aquí para allá, tenemos una tasa que es menos D, pero miren que aquí el tema del intercepto, el intercepto pues depende. Si usted se quiere ir por lo más sencillo, usted puede simplemente desplazar este eje un poquito hacia acá, ¿cierto? Así. E ir desde 0 hasta T2, ¿sí? Y pues el intercepto sería el inventario máximo, que pues ya sabemos que es esto de aquí, el inventario máximo, menos D por T. Entonces tenemos básicamente dos integrales. Para este de aquí, tenemos la integral desde 0 hasta L, o dependiendo del libro hasta T1, ¿vale? D, no tenemos intercepto. Dificulta ver que no veo el cursor. ¿Dónde estoy? Aquí. P menos D por T dt. ¿Ok? Esa sería esa primera parte. Y para esta otra parte de acá, entonces ojo a esto que tendríamos, que iríamos de 0 a T2. Ahorita les digo cómo se calcula ese T2. Y aquí lo que tendríamos es el inventario máximo, que bueno, ya vimos cómo se calcula, menos D por T, ¿cierto? dt. Entonces, esta es la expresión para este pedacito del área. Y esta de aquí es para esta otra, ¿vale? Claramente, el inventario total, que es lo que necesitamos acá, es n por, ¿cierto? La suma de esas dos integrales. Entonces, me queda una cosa así. Desde 0 a L, P menos D por T dt. Y coloco un gran corchete.
más segunda integral, que sería de 0 a T2, de I max menos D por T de T. Y aquí cierro pues el corchete. ¿Vale? Entonces, gente, la tarea número, ¿qué? 4. Tarea 4. Desarrollar esa vaina. ¿A qué tienen que llegar? A esto de aquí. O sea, el resultado de esa cosa, de ese monstruo que vemos ahí, que en realidad es una cosita insignificante, es esto. Debe ser Q por 1 menos D sobre P entre 2. ¿Listo? Vale. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo del costo total, ese costo total me queda P por D más K por D sobre Q más H por Q sobre 2 por 1 menos D sobre P. Y bueno, viene la misma cosa. Nosotros graficamos esto y va a tener la misma silueta que lo que vimos ahorita. Va a ser una función que empieza así, baja y tiene un punto mínimo en un lugar así, similar a ese. Calculamos la pendiente, ¿cierto? De la recta tangente en ese punto. Igualamos a 0 y vamos a llegar a esta expresión. Entonces, el tamaño del lote óptimo del EPQ es esto de acá. Es muy similar al EOQ, solo que en el denominador pues tenemos ese término de ahí. ¿Listo? Y bueno, aquí dentro de la tarea número 4, ¿cierto? Que es desarrollar eso, pues ya saben cómo deducir esto. Ya les dije, ¿cierto? Derivan. Entonces, les dejo de tarea deducirlas, ¿ok? Deducir esta y deducir la del costo total mínimo. ¿De dónde es que ellas salen? ¿Ok? Y miren que el costo total mínimo tiene dos posibles formas. Tiene una de esta y tiene una de esta otra. ¿Listo? Bueno, por aquí termina entonces esa segunda parte. Bueno, no sin antes vamos a terminar vamos a hacer un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito. Entonces, supongamos ahora que tenemos la misma demanda de 5.000 que tenemos ahora rato. Ya saben, unidades al año. Y tenemos ahora una tasa de producción. Bueno, ¿esto cuánto da? Esas 5.000 unidades anuales, ¿cuánto da de demanda por día? Sería 5.000 entre 365, ¿cierto? Entonces, calculamos aquí rápidamente. 5.000 entre 365 me da 13.7 unidades diarias. ¿Sí? 13.7 unidades por día. ¿Qué significa eso? Pues que mi P, la tasa de producción, tiene que ser mayor a eso. ¿Por qué? Bueno, les mandé a averiguar eso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser mayor a eso? Bueno, búsquenlo. Vamos a suponer, para fines del ejercicio, que nosotros tenemos capacidad de producir 50 unidades por día. ¿Qué significa eso? Que yo, si produzco durante un día y durante ese día se me demandan 13.7 unidades, pues van a sobrar la diferencia. Entonces tengo 50 menos 13.7. Ya voy, 50 menos 13.7. Entonces me van a sobrar 36 unidades. ¿Para dónde van esas unidades? Pues van para el inventario. ¿Sí? De hecho, esa diferencia, ese P menos D, que sería 36.3 unidades por día,
es la cantidad que se acumulan en el inventario por día, ¿vale? Vamos a asumir los mismos costos de ahora a rato. Tenemos un K de 20, tenemos un H de el 50% del P, y vamos a asumir que P es 1 nuevamente, ¿ok? O sea que el H es 0.5. Ya tengo todo para calcular el tamaño del lote. ¿Listo? Y vamos a hablar de algunos interrogantes que surgen aquí, que son muy importantes también. Entonces calculamos, aplicamos esta formulita que me dice que, pues yo, el Q óptimo es igual a raíz de 2 por K, que es 20, por D, que es 5000, dividido entre H, que vale 0.5, por 1 menos D sobre P, que es de 13.7. 13.7, uy, se ve horrible esto. Discúlpenme ahí. 13.7 sobre 50. Entonces calculamos eso. ¿Y cuánto nos da eso? A ver. Profe, eso da 742.26. Sí, aproximando punto 27, ¿no? Porque ahí viene un 96, ta. Muy bien, José. Bien hecho. ¿Dónde se me fue el cursor ahora? Aquí. Entonces el Q óptimo, 742.27. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de que en el EOQ el tamaño del lote nos dio 630 y pico? ¿Por qué la diferencia? Esa es una pregunta de examen. ¿Por qué ahora tenemos que producir en un tamaño de lote mayor? Bueno, se las dejo ahí, dijo Diomedes. Otras preguntas que pueden surgir aquí, que se las dejo como parte de la tarea 4. Calculen el costo total mínimo. Van a darse cuenta de que bueno, no sé si será mayor o igual. Calculen ese costo total mínimo para este tamaño de lote. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Aquí está. ¿Ok? Para este tamaño de lote, ¿cuál es el C total? Estrellita. Vamos a calcular, bueno, pues, ¿cuánto tiempo demoro yo produciendo esto? Ya saben que demoro, que hago 50 por día, o sea, ¿cuántas hago entonces aquí? ¿Cuántos días me demoro? 35 y pico, ¿cierto? 35 días y pico. ¿Cuánto es el piquito? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos pedidos tengo que hacer en el año? ¿Cuántos días me demoro produciendo? ¿En cuánto tiempo se agota el inventario? O sea, el T2. Ah, bueno, para ese T2 yo no les di una expresión, pero es súper fácil de encontrarla. Recuerden que tenemos esto, ¿cierto? Tenemos un momento en el que sube y a partir de aquí empieza a agotarse. ¿A una tasa qué? Menos D. Ese punto en el que llegamos es el inventario máximo. Que recuerden que es 1 menos D sobre P por Q. Entonces, si yo tomo ese inventario máximo y lo divido voy a dividir entre este menos D, eso me da cuánto tiempo hay desde aquí hasta llegar acá al 0. Esto es el T2. O sea, esta divisioncita de Imax entre la tasa, como quien dice, T2 es igual a Imax entre la tasa. ¿Ok? Y si yo quiero calcular el tiempo de ciclo, es decir, cuánto demoró todo el ciclo entre que produje, aumentó y volvió a agotarse, a todo el tiempo ese, en otras palabras, cuánto es
L más T2, que viene a ser nuestro T del otro problema. Entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacíamos allá. Q, el tamaño del lote, entre D. O sea, esta formulita sigue vigente acá. ¿Vale? Y una cosa muy llamativa de este problema, del modelo EPQ, es que esta proporción del tiempo, esta parte de T2, respecto a esta parte del T1, es la misma proporción que el D sobre P. ¿Sí? Entonces, D sobre P es igual a T1 sobre T2. Ojo, acuérdense, T1 es lo mismo que L para la notación que estamos usando en este ejercicio, sino que en el libro la van a encontrar como T1. Bueno, ahora sí, vamos a dejar por aquí esta segunda parte.